En esta ocasión voy a hacer una excepción y no voy a ser yo quien os hable, sino un fragmento de un directo en el que interviene el youtuber Capitán Perú haciendo un resumen de cómo era la nobleza indígena en la época del virreinato del Perú, en el que os vais a encontrar con mucha información sorprendente. Lo primero es reconocer, es decir, abiertamente, que no existe mayor afrenta, no existe mayor ataque contra la historia andina que el decir que los españoles invadieron y destruyeron a la cultura inca. Eso lo dice la misma María Gorgorowski, la cual ya he citado, famosa historiadora en el Perú, ha escrito una gran cantidad de libros de historia que nos han enriquecido y que en una entrevista menciona que nuestros países tienen un complejo histórico por haber escuchado una versión en donde menos de 200 soldados mal pertrechados conquistaron a un imperio de 10 millones o más personas. Obviamente eso te genera un conflicto mental a cualquiera que lo escuche. Y por lo tanto es un insulto. Decir los españoles vinieron a destruir a los incas y destruyeron su cultura es un insulto a la historia inca y a la historia andina. Ningún indígena, ningún andino lo debe aceptar, lo debería rechazar, y aquí voy a mostrar algunas pruebas de por qué. Pero me voy a basar bastante en el arte. Este bello y hermoso arte que surge justamente de la fusión de la cultura hispana y de la andina y que da origen pues a la escuela cusqueña, a la escuela quiteña, que el día de hoy pues agradecemos y nos deleita tanto, ¿no? Entonces, en estos momentos estoy justamente compartiendo un cuadro y por favor me avisan el momento en que ya sale en pantalla, porque yo ahorita no lo puedo ver, yo Acá solamente estoy está, viendo. ya. Ahorita sale. Ahí está. Ahí está, ¿no? Fíjense, este cuadro, voy a comenzar con este. Este cuadro se llama Genealogía de los Incas, con los monarcas hispanos como sus legítimos sucesores imperiales. Y podemos ver la Cápac Cuna, la lista de los incas desde Manco Cápac hasta Atahualpa, y que después viene Carlos V, Felipe II y los sucesivos reyes de España. Este mismo cuadro reconoce a los incas como legítimos reyes del Perú, como monarcas. También lo podemos ver muy similar en la Catedral de Lima, en donde se muestra la misma estructura, y podemos ver hecho un zoom al último inca Atahualpa, que se encuentra dándole el cetro a Carlos V, el cual está señalando una cruz por, digamos, reconocer el impulso que le dio a la evangelización. Exactamente la misma escena se ve en este tercer cuadro que está en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Atahualpa dándole el cetro del Inca a Carlos V, que está señalando la cruz. ¿Y qué significa esto? Esto significa que se reconoció a los reyes de España como los sucesores del Inca. Eso es algo que cuando yo lo digo incluso a peruanos, se sorprenden los peruanos, porque el peruano piensa que el Inca terminó, murió con Atahualpa y su cetro se rompió. No saben que España reconoció esta autoridad a tal punto, fíjense, miren la sutileza que tuvieron, que Carlos V tomó el título de 15º emperador del Perú, reconociendo a los 14 incas como reyes del Perú, y él era su sucesor, y él era el 15º. Por eso a mí me sorprende pues cuando dicen, ¿no? Pues que España no lo civilizó
a los pueblos bárbaros. Eso no lo decía ni España. Ni Carlos V se atrevió a eso. Carlos V decía, no, ellos tuvieron una civilización que reconocemos y por lo tanto reconocieron la nobleza inca y reconocieron a los hijos incas como nobles. Y estos descendientes incas que la BBC los menciona tangencialmente y muy solapadamente, ellos fueron la columna vertebral política de los Andes con privilegios, con sus palacios, con riquezas, fueron los que manejaron los principales negocios y por lo tanto vivieron como nobles. Incluso el libro y en estos momentos voy a citar el libro de Nobiliaria Extranjera de Francisco Allende, dice, el rey los llamó hermanos y altezas, refiriéndose a esta nobleza inca, hermanos y altezas, concediéndoles además de una condecoración propia y particular para ellos, el toisón de oro a perpetuidad, el derecho a permanecer cubiertos en su real presencia y a presidir todos los tribunales, consejos, cabildos de todos sus reinos y mantener una pequeña corte con sus correspondientes consejeros. En retribución a esto, en respuesta a esto, los descendientes incas reconocían al rey de España como inca, no solamente como rey. Le dieron el título de inca al rey de España, y esto aparece en el libro Júbilos de Lima y Fiestas Reales de Pedro de Peralta, en el cual cita que en 1723 los incas desfilaron en honor al nombramiento de Luis I como rey de España, un rey muy breve que reinó por muy poco tiempo, y dice que le dedicaron al heredero del grande inca español y al hijo del más augusto sol el mayor homenaje de su júbilo, finalizando su proclama con la exclamación ¡Viva el gran inca don Luis I! O sea, para los descendientes incas, el rey de España era el heredero del título de inca y por lo tanto su aliado. Y así como habían servido en su momento a Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, pues ahora servían a Carlos V, Felipe II, Luis I, Carlos IV, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo hacían como nobles. O sea, este discurso que nos dice, sí, que los incas fueron destruidos y los explotaron y fueron esclavizados, se rompe, se destruye, apenas nosotros vemos el arte nomás de quiénes fueron estos descendientes incas y el papel que tuvieron durante todo el virreinato. Aquí estoy compartiendo otro cuadro, un hermoso cuadro que se encuentra en la iglesia del Triunfo en Cusco. ¿Ya? A ver, aquí me avisan cuando aparece, pero debo anotar antes de, creo que ahí está, ¿no? Debo anotar antes de entrar al cuadro que este PowerPoint me lo facilitó el historiador cusqueño Donato Amado, que ha escrito un hermoso libro que se llama El Estandarte Real y la Mascaipacha, en donde desarrolla toda esta historia mucho más a profundidad. Y este cuadro muestra a un arco en donde se encuentra la Virgen María y a sus pies y de rodillas pueden ver en la esquina inferior izquierda a tres personajes de rodillas que tienen la borla del Inca. Esa corona que ellos tienen en la cabeza solo la podía usar un descendiente de una panaca inca. O sea, esos tres eran descendientes de incas. Y en la mano tienen lo que se llama el tupayauri.
El tupayauri es esta especie de vara con forma de hacha, con lo que se suele representar también a los incas. O sea, estos eran descendientes incas y representan al alférez real, al alcalde mayor y al alguacil mayor de Cusco, porque los descendientes incas tenían un puesto político, o sea, mantenían su poder, mantenían sus privilegios. Si nosotros observamos algunos cuadros de cómo eran estos descendientes incas, ahí este de acá es Juan Pamahualpa Inca, perdón, es Marco Chihuantopa Inca. Chihuantopa es de la panaca de Yoque Yupanqui. Alférez real, descendiente de Inca, por eso van a ver que en la cabeza tiene la borla también, la misma borla que vimos a los tres anteriores, él la tiene en la cabeza. Ese es el descendiente Inca. Era un Inca católico que hablaba español, que hablaba latín, que hablaba quechua, algunos hablaban aymara también, y aliado del rey de España. O sea, no puedes negar la historia de ellos. Y el día de hoy se les ha borrado de la historia. Prácticamente se dice que no existen en el mejor de los casos, y en el peor de los casos se dice que fueron unos traidores. Oigan, ¿a quién traicionaron? ¿A quién traicionaron si ellos consideraban Inca al rey de España? Que traicionaron al Perú, o sea, están evaluándolo con un concepto de país o de nación propio del siglo de la modernidad. En esa época se servía a un señor y podían ver como señor al Inca o al rey de España, y para ellos era exactamente la misma figura. Porque además mantenían su cultura, eran los que velaban por la cultura, por el idioma, pero obviamente adoptando también el cristianismo y costumbres occidentales, como podemos ver en el mismo ropaje de este cuadro, ¿no? En donde vemos una combinación de elementos andinos e hispanos. Voy a adelantar a este otro cuadro. Mira, aquí vemos a este precioso niño vestido también como inca y con la mascaipacha, que se sacó en la beatificación de San Ignacio de Loyola, y quería avanzar hasta acá, ¿no? Este es don Carlos Huayna Cápac Inca presidiendo una procesión. Tengo entendido que esa es la procesión de San Cristóbal porque está llevando al niño en sus hombros, entonces debe ser San Cristóbal. Porque los descendientes incas eran la cabeza de Cusco y por lo tanto presidían cabildos, tribunales y procesiones. Y ahí podemos ver al descendiente inca otra vez con la mascaipacha en la cabeza y con el estandarte real en la mano, que era el símbolo de poder de Cusco. Claro. Y lo vemos a la cabeza, ¿no? De la procesión, al igual que en este otro cuadro. O sea, las pruebas son innegables, ¿no? Y lo podemos ver aquí también en este mismo, aunque en este cuadro tiene el detalle que el descendiente de Inca está en el medio, está vestido como Inca, tiene el sol de oro en el pecho, pero no lleva la mascaipacha en la cabeza, sino que un ciervo la lleva delante suyo en una almohadilla. La razón es porque este no era descendiente Inca, y solo el descendiente Inca podía llevar la borla en la cabeza. Así que incluso los españoles respetaron las tradiciones que venían de la época de los incas. Respetaron la mascaipacha, respetaron que solamente la puede usar el inca. Y por lo tanto fue un sincretismo. Acá la palabra clave es sincretismo. Dos culturas se fusionaron para dar un nuevo matiz con mucha riqueza, que lo vemos en el arte, que lo vemos en la arquitectura, que lo vemos pues en la música, por ejemplo. La primera polifonía escrita en el continente americano se escribió en quechua, y es un himno a la Virgen María que se llama Hanak Pacha Kusikuinin. Hermoso el himno, búsquelo, una belleza de nuestra música virreinal, y que marcó la pauta, ¿no? Bueno, ya conocemos los cuadros
de la escuela cusqueña, ya conocemos la gastronomía, que el día de hoy pues los peruanos se enorgullecen de la gastronomía peruana, y el pisco es nuestra bebida bandera y no saben que la uva la trajeron los españoles, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta que esta unión generó una riqueza en donde se unieron tanto lo inca como lo hispano, en el aspecto cultural, pero también en el aspecto de sangre, porque estos descendientes incas fueron producto también del mestizaje, como el Inca Garcilaso de la Vega, el cual su padre se casó con una princesa, con una ñusta inca, y por lo tanto mantuvieron, se les reconoció esta herencia real, se les vio como nobles. Y de hecho, los hijos de los incas mismos, estoy hablando por ejemplo de Pauyu Inca. Pauyu Inca fue hijo de Huayna Cápac, hijo de Inca, pero ya pues Inca reconocido en todos los libros del colegio, por más que quieran borrar esa información. Pauyu Inca se convirtió al catolicismo y fue el fundador de la ermita de la Virgen de San Cristóbal en Cusco. Y según nos dicen las crónicas, fue un ferviente católico hasta que se murió. De repente más católico que muchos de los que se dicen católicos el día de hoy, porque iba frecuentemente a misa. Y lo curioso es que a Pauyu Inca lo llevaban a misa en su litera de Inca. O sea, al igual como se le llevaba al Inca, se le cargaba en su litera para ir a misa, y cuando pasaba, tanto cusqueños como españoles lo saludaban agachando la cabeza, porque lo reconocían como un rey. Y a su hijo, Carlos Inca, lo llamaban príncipe cusqueño, los mismos españoles. O sea, fíjense cómo ellos reconocieron más a estos descendientes incas que lo que lo hacen el día de hoy los mismos indigenistas, que los llaman no, malditos, traidores, desgraciados, vendepatrias. Y los españoles, cuando los veían pasar, agachaban la cabeza delante de ellos. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Esto es algo que nos da toda la dimensión de lo que es el hispanismo. Un mestizaje que no lo hizo ningún otro imperio en el mundo. No hubo ningún otro imperio que reconoció una civilización hasta este punto, hasta abrazarla en una alianza que, bueno, ya terminó en 1825 porque fue Simón Bolívar quien disolvió esta institución que agrupaba a los hijos de incas, pero ya esa es otra historia, que ya de repente hablaremos después. Existieron tres quiebres en esta alianza, ¿no? En esta unidad que existía entre lo hispano y lo andino, sufrió tres golpes mortales. El primer golpe fue en la sublevación de Túpac Amaru, porque por primera vez en esta sublevación de Túpac Amaru, España comienza a ver a lo andino como peligroso. Hasta ese momento lo había visto como un aliado, como un hermano, en un gran abrazo en donde trabajaban mano a mano, codo a codo. A partir de la rebelión de Túpac Amaru, dijo, acá esto se puede repetir. Y ahí cometieron lo que yo considero un error. ¿Por qué? Porque los que derrotaron a Túpac Amaru fueron los mismos descendientes incas, el mismo Alferazgo Real. Ellos fueron los que lucharon contra Túpac Amaru, especialmente Mateo Pumacahua, por poner un ejemplo, pero también los Choquehuanca, entre otras familias descendientes de los Choquehuanca de Azángaro, entre otras, también los Apus Aguaraura. O sea, tú ves los que lucharon contra Túpac Amaru y fueron apellidos incas. Y aún así, se les restringió ciertos
privilegios que tenían, por ejemplo, el de vestirse como incas o el de estos cuadros que por esto nos han sobrevivido muy pocos. Se comenzó a ver con temor el Ande. Primer punto de quiebre. Segundo punto de quiebre es el que has mencionado, obviamente, la independencia. En la independencia, sí, la independencia fue un proyecto criollo, y fue un proyecto criollo de espalda a lo andino, al punto que el mundo andino, y estoy hablando específicamente la Sierra Sur de Perú y el Alto Perú, o sea, Cusco, Ayacucho, Puno, Arequipa y lo que soy Bolivia, eran realistas y eran el grueso del ejército realista. Y por lo tanto, son los que lucharon contra Bolívar y contra San Martín. Y eso lo vemos en los números de las batallas, ¿no? O sea, en la batalla de Ayacucho se calculan pues entre 500 aproximadamente españoles y más de 6.000 surperuanos. Ahí vemos la proporción, ¿no? Entonces, por lo tanto, el proyecto de independencia les dio la espalda a ellos. Segundo quiebre. Y obviamente se ignoró toda esta historia de los descendientes incas durante el virreinato. Y el tercer quiebre fue en la época del boom del guano, esta bonanza económica en donde surge una aristocracia criolla, costeña, de manera muy rápida, porque, a ver, no quiero caer en vulgaridades, pero literalmente se hicieron millonarios explotando caca. Eso es el guano, ¿no? No hay mucha ciencia ahí, simplemente sacaban el guano de la isla y lo vendían. Tomaron un gran prestigio y un gran poder económico, pero mirando hacia Europa, adoptando un afrancesamiento que se ve incluso en el día de hoy en gran parte de la arquitectura de Lima y de la costa, y en donde comenzaron a ver al Ande como más pobre, más conservador y más atrasado y menos progresista. Esto es en el siglo 19. XIX, exacto. O sea, Ese es siglo esto no XIX. es durante el virreinato, esto ya es durante la República. Es que la mayor parte del racismo contra el Ande ocurrió en la República, más que en el Exactamente, virreinato. exactamente. Ese Así es el detalle. Eso es lo que no nos así es. cuentan. A nosotros nos Exacto. dicen que el racismo viene del virreinato. No, mentira. El racismo se multiplica en la República, en donde existe este distanciamiento, incluso económico, entre la costa y el Ande, porque hasta ese momento ciudades como Cusco, Arequipa, Cajamarca, eran tan grandes y poderosas como Lima. Claro, hasta el año 1921, ¿no? Así 23. es, así es. Y es aquí cuando las ciudades de la costa comienzan a emerger económicamente, que lo ven al Ande como inferior y que lo comienzan a apartar y a segregar. Esto Entonces, durante la República. sí, totalmente, durante la República Aristocrática, el boom del Ujú. guano, todo este fue un proceso de afrancesamiento en donde anhelaban ser europeos y renegaban de su herencia andina. Entonces, es ahí, es en estos tres puntos donde bueno, en el final es donde se termina de quebrar todo y se genera este conflicto que vemos hasta el día de hoy y que ha derivado, pues, se ha exacerbado con el indigenismo, ¿no? Pero sí, es un problema principalmente republicano. Podría dar algunos datos sobre la Inquisición que Por tenía favor. acá en un PPT. Sí. El número exacto del número de juicios que tuvo la Inquisición en el Perú, el Tribunal de la Inquisición de Lima, fueron 1.477 personas en 1.526 juicios. La gran mayoría de esos juicios tenían una pena que era similar a la penitencia de una confesión, ¿no? Mira, haz esta oración, reza un rosario, lleva un hábito, ponte un San Benito, ¿no? Una cuestión que parecía casi la penitencia de la confesión. De todos estos, 32 fueron ejecutados, de los cuales ninguno era indígena. De hecho, todos eran extranjeros, a excepción de Juan Bautista del Castillo, un limeño, y
Francisco Maldonado da Silva, un tucumano. Bueno, ahí le dejaré el trabajo a don Patricio que busque en Tucumán qué fue lo que sucedió ahí. El primer ejecutado en la Inquisición fue Mateo Salado, el cual se le ejecutó bueno, primero él era un francés que llega a Lima para buscar oro y se va precisamente a la huaca que el día de hoy tiene su nombre, la huaca Mateo Salado. Pero como su apellido lo dice, o de repente por ahí es que viene la palabra, porque salado nosotros expresamos para llamar a alguien con muy mala suerte, fue tan salado que en la huaca no hay nada, o sea, hay huesos, hay muertos y hay cerámica. Entonces el sujeto comenzó a buscar oro sin saber que los que habían hecho esa huaca no eran incas, sino eran los Ishma, que no tenían ni oro, ni plata, ni nada. Lo encontraron desenterrando huesos y obviamente lo acusaron de profanación y lo llevaron a la Santa Inquisición por profanador. Y en la Inquisición se dieron cuenta que era luterano y de hecho que estaba medio tronado porque comenzó a decir en plena Inquisición que el Papa era la bestia del Apocalipsis. Entonces, obviamente se compró todos los boletos y se ganó ser el primer ejecutado por la Inquisición. Otros tenemos, aparte de la Armada Cavendish, ¿no? 3 ingleses condenados a muerte eran piratas, ¿no? Que lo fueron capturados en el puerto de Quintero y bueno, fueron llevados a la Inquisición en 1592. Y gran parte de los restantes fueron los portugueses que aparecen en una de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, ¿no? Estas famosas tradiciones peruanas, donde Ricardo Palma cuenta que había pues un borrachito que estaba vagabundeando por las calles de Lima y encuentra ruido en una casa. Entonces él piensa pues que había una fiesta ahí que iba a tomar más, así que se mete en la casa y encuentra un grupo de personas que estaba profanando una imagen de Cristo. Así que sale corriendo hasta la Inquisición, los acusa con la Inquisición donde son juzgados todos ellos, y esta casa, pues ya dentro del argot limeño, comenzó a llamarse la Casa de Pilatos, porque justamente, ¿no? En la Casa de Pilatos fue que atacaron a Cristo, ¿no? Y como hicieron lo mismo, comenzó a llamar la Casa de Pilatos, que el día de hoy recordarás que es el Tribunal el Tribunal del Constitucional. Ahí fue donde estaban todos estos portugueses que terminaron quemados en la Inquisición. No voy a decir más, porque ya la historia se encarga de hacernos estas ironías tan sutiles, ¿no? Tan bellas. Pero bueno, acá vemos que cada persona que terminaba en la Inquisición prácticamente era todo en historia, porque era algo tan raro, era algo tan extrafalario, o sea, tenía que ser tan extremo, que como bien dijo don Patricio, muchas personas preferían ir al Tribunal de la Inquisición que al Tribunal Civil, porque en el Tribunal de la Inquisición te da una ventaja. Si tú te arrepentías y te confesabas, te absolvían y te liberaban, cosa que no hace ninguna cárcel de hoy en el mundo, ¿no? Y si tú vas a la cárcel del Real Felipe, tú vas a ver que era una cárcel terrible, ¿no? O sea, era todo un pasadizo en donde se paran uno al costado del otro y tenían que dormir parados, comer parados y hacer sus necesidades parados. Eso, comparado a ir a la Inquisición y confesarte, ¿saben qué hacían? Blasfemaban. Comenzaban a insultar a Dios con la esperanza que con esos insultos los lleven a la Inquisición y no los lleven a una cárcel civil. Entonces mira cómo ha cambiado el mundo y cómo el relato y el discurso nos cambian las cosas. Da gusto escuchar a gente que sabe de lo que habla, pero al mismo tiempo da mucha pena ver cómo tienen tan poca repercusión, mientras que youtubers como Puto Miquel, que poco o nada conocen de la historia del Imperio Español y lo que conocen lo deforman por pura ideología giliprogre, tengan más de 100.000 suscriptores y la capacidad de expandir la ignorancia en la gente que confía en él por ser un titulado en arqueología. Si vosotros, nuestros seguidores, no hacéis todo lo que podáis por difundir estos vídeos, cada persona que nosotros convenzamos equivaldrá a miles
enterradas en la ignorancia por youtubers como Puto Miquel. Así que por favor, cooperad como podáis, ya sea dando al me gusta de los vídeos para alimentar el algoritmo, que es gratis, o ya sea compartiendo en redes sociales, que también es gratis, ya que si vosotros, el público, no nos apoyáis, terminaremos desapareciendo y ellos ganarán la batalla cultural, que de hecho ya la están ganando, y por mucho, debido a que tienen todo el apoyo del sistema.